integración de la Universidad de Minnesota. Entonces, solo les quiero pedir un favor, como la conexión con Argentina de pronto la podemos establecer en algún momento, cortaremos la presentación de Planeta Web 2.0 y nos enlazaremos con ellos. Buenas tardes ya, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Buenísimo. Bueno, quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí, estoy muy agradecido por la invitación de la universidad, muy sorprendido en los proyectos en los que están embarcados y bueno, quiero decirles que en algún momento vamos a hacer un switch, nos vamos a enlazar con los amigos de Argentina, el Ministerio de Educación de Argentina ha organizado un congreso en Buenos Aires para incentivar a los docentes a incorporar tecnología 2.0 a la sala de clase y por eso nos han invitado y hemos querido hacer un proyecto experimental de unir esa conferencia con esta. Yo sé que puede ser un poco enredado, pero sin embargo también puede resultar muy divertido y además aprovechamos de conocernos de manera cruzada. Esto que voy a presentar son algunas reflexiones que tienen que ver con el libro que publicamos los primeros días de septiembre, que se llama tal cual como ustedes ven ahí, con el doctor Hugo Pardo Kuklinski, que es un profesor investigador de la Universidad de Stanford. Y es un libro que plantea algunas reflexiones con respecto a un momento en la evolución del proceso de Internet que se le ha etiquetado como Web 2.0. Es solo un momento, por lo tanto es probable que este momento sea luego acompañado de nuevos procesos y lo más interesante, y es donde más nos enfocamos, es en las repercusiones se van a ver en qué apropiaciones sociales van a generar estas tecnologías, ¿no? Nosotros sabemos cuando desarrollamos una tecnología más o menos los usos básicos, pero siempre podemos llegar a ignorar los efectos que él tiene, ¿no? Y un buen ejemplo es el que da Manuel Castel cuando le preguntan ¿qué va a pasar con las tecnologías? Y él dice, yo no puedo saber qué va a pasar con las tecnologías. Y dice, cuando se inventó la lavadora y la píldora anticonceptiva, jamás pensamos que eso iba a generar una repercusión en que la mujer tomara un protagonismo importante en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, si ustedes mezclan distintas tecnologías, generan repercusiones que no llegamos a imaginar siquiera, ¿no? Y una de las cosas interesantes que tienen que ver con el desarrollo de la Web 2.0 es que el proceso está centrado en el intercambio y la generación de redes sociales entre personas. Entonces, para arrancar, me parece que esta pequeña descripción puede ser un buen punto de inicio. Si tomamos en cuenta los últimos 50.000 años, del millón de años de la historia de la humanidad, y la dividimos en generaciones de 30, aproximadamente nos dan 1.600 generaciones, de las cuales 1.330 vivieron en las cavernas. ¿Qué me dicen? Y solo las 4 últimas conocieron el motor eléctrico. Por lo tanto, nuestra relación del ser humano con la tecnología en movimiento, con las telecomunicaciones, es sumamente reciente. Por lo tanto, es tremendamente incipiente y tremendamente, por lo tanto, que la podemos modelar, ¿no? Y eso también implica un importante cambio de paradigma, porque hasta ahora ha habido una cultura de que las personas deben adaptarse a las tecnologías. Y poco a poco los principios de ergonomía, de usabilidad, de accesibilidad, van haciendo que las tecnologías tengan que irse amoldando nuestras particularidades, ¿no? No tiene sentido desde una perspectiva económica que las personas del campo tengan que usar el teclado, el mismo teclado que usamos en la ciudad, porque la estructura de las manos son tremendamente distintas, ¿no? Pero hasta la fecha tendemos a la estandarización de las tecnologías, ¿no? Entonces, hay todo un desafío por desarrollar con respecto a eso. Y quizás una pregunta inicial podría ser, ¿cómo las tecnologías nos ayudan a gestionar el conocimiento? ¿Por qué gestionar el conocimiento? ¿Cuál es la importancia del conocimiento? Bueno, el paradigma de la revolución industrial ponía un fuerte acento en el tema de la tecnología como el eje productor de desarrollo, ¿no? Pero en la fecha, en la era en que nos encontramos, nos damos cuenta que las tecnologías han tendido a estandarizarse, como decíamos antes, ¿no? Cada vez más personas usan computadoras con características más similares, la gran mayoría de ellos usa Windows, algunos pocos ahí van avanzando en el mundo del software libre,
pero hay una suerte como de estandarización. Por lo tanto, lo que produce la diferencia, el valor diferencial, estará en la manera en que gestionamos nuestro saber, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje contextual, más que en la manera en que gestionamos datos en particular, ¿no? Y ahí parece haber un tremendo capital y un tremendo potencial, y eso es como el umbral de la sociedad en la cual nos encontramos, que poco a poco América Latina va entrando a paso fuerte. Pero, tal como plantea Polanyi, Nonaka y otros autores, podemos hacer una taxonomía básica entre dos tipos de conocimiento. Ese conocimiento que está codificado, sistematizado, escrito en una base de datos, en un libro, en un manual, y ese otro conocimiento que es más jabonoso, ¿no? Eso que sabemos, pero no necesariamente tenemos sistematizado. Aquel conocimiento tácito, ¿no? Ese que es el producto de la experiencia, de la observación, del aprendizaje contextual, y ese que no es necesariamente tan fácil de exportar. Podemos exportar libros, pero no es tan fácil exportar experiencia. Por lo tanto, un consultor que llega a una organización lo que trae es muchos libros, pero lo que trae principalmente es la capacidad de aterrizar esos conocimientos en distintos escenarios, ¿no? Y las tecnologías de la información y de comunicación han sido tremendamente eficientes para darnos la posibilidad de transferir ese conocimiento explícito, ese conocimiento que está sistematizado. Pero aquel conocimiento tácito hasta ahora es un mundo por explorar todavía. Tenemos ahí un umbral por acercarnos. Hay toda una discusión teórica si es posible o no gestionar el conocimiento tácito. Con John siempre tenemos discusiones al respecto y es muy interesante. No me parece que sea un tema resuelto. Pero sí es claro que las tecnologías hasta la fecha ponen su fuerte acento en la transferencia de saber explícito. Y un buen ejemplo de la sistematización del saber explícito es la invención de la imprenta, ya sea la imprenta occidental o la imprenta china que está ahí arriba a la derecha, ¿no? Y hay algunos autores que hacen referencia a eso como la imprenta del siglo XXI o el libro de Castell, que es la galaxia de Gutenberg. Ahora vamos a hacer una muy rápida revisión de lo que pasó en los primeros pasos de la imprenta, siglo XVI. Tenemos en un primer momento un fuerte acento en los manuscritos religiosos, luego vemos que aparecen los primeros métodos rudimentarios de escritura de escribanos, ¿no? Y luego en 1452 aparece la imprenta desarrollada por Gutenberg, que tiene esta característica de ser una imprenta móvil, y 50 años después, es decir, medio siglo después, había recién 1000 talleres en Europa que contaban con estas imprentas, ¿no? Entonces, entre el siglo XVI y el XVII empiezan a aparecer poco a poco los primeros nuevos contenidos utilizando esta herramienta, ¿no? Y ahí se abren las puertas de la universidad moderna. Y ya 3 siglos después, y luego vamos a hacer la comparación entre esto y las tecnologías actuales, 3 siglos después empiezan a aparecer nuevas técnicas y nuevos sistemas de catalogación de la información, como por ejemplo sistemas de indexación que hacía la Biblioteca del Vaticano. Ahora, si ustedes se fijan, la evolución de otras tecnologías ha sido muchísimamente más breve, ¿no? Por ejemplo, el teléfono y el automóvil se demoró la mitad de ese tiempo en expandirse, ¿no? La televisión un cuarto de ese tiempo. Y no sabemos cuánto va a demorar esta hibridación entre celular, computadora e internet en expandirse de manera masiva. Ahora, la evolución que ha tenido internet ha sido anárquica, expansiva y definitivamente no lineal. Por lo tanto, los procesos de desarrollo que se han producido en internet son tremendamente no fáciles de sistematizar desde una perspectiva explícita, tal como decíamos, ¿no? Mientras hablamos de la web 2.0, hay una buena cantidad de centros de investigación repartidos por todo el mundo trabajando en el desarrollo de la web semántica, y hay gente trabajando en la idea de poner sistemas operativos en línea, etc., ¿no? Ahora, se plantea, podríamos decir, que Google tiene bastante que ver con los primeros pasos de la idea de la web 2.0, desde una lógica de poner en manos del usuario un montón de servicios de manera gratuita, ¿no? Y eso lo podríamos contextualizar. Si bien Google surge en los últimos años de los 90, esto se empieza a consolidar después de la crisis de las .com, en el 2000. Ahora, este proceso evolutivo, que casi no se lee ahí, pero es la idea, porque la idea es que tengamos una visión a nivel macro. Este ejercicio de exploración que hizo este centro de investigación hace un análisis desde el año 1900 hasta el año 2050, ahí al fondo, ¿no?
Ustedes pueden ver cómo el crecimiento exponencial de las tecnologías y la hibridación de las tecnologías, y por tanto la hibridación de las disciplinas y de los saberes va en una constante de crecimiento ilimitada, ¿no? Cada vez más anárquica, más compleja, más difícil de entender y por lo tanto cada vez más necesario el desarrollar determinadas competencias, que es uno de los temas que vamos a plantear en la conferencia con Argentina. Entonces, podríamos decir, retomando la idea de esta evolución lineal que decíamos antes, ha habido ciertos autores tecnodeterministas, si los podemos llamar así, que han planteado esta idea de que la tecnología produce más conocimiento, ¿no? Es decir, el progreso científico genera progreso tecnológico y el progreso tecnológico, progreso económico y el progreso económico, el progreso social, como un cuento de hadas, ¿no? Todo maravilloso se va dando de manera lineal sin ningún problema. Y creemos que el proceso más complejo lo vamos a analizar ahora. Por lo tanto, al final de este proceso evolutivo estaría la máquina, ¿no? Sería como la computadora, como la meta a llegar. Ahora, si analizamos esto de la perspectiva de la sociedad de la información, podríamos plantear que a nivel de esquema, podríamos hablar de 3 niveles estructurales. El primero que tiene que ver con el acceso, es decir, el gran problema de los países en vía de desarrollo. El acceso es contar con las tecnologías necesarias para que un niño, un profesional, un ciudadano pueda tener una computadora y esa computadora esté conectada a la red, ¿no? Es como la primera fase de acceso. Ahora, esa fase requiere indispensablemente de una parte de adopción, es decir, aprender a usar las tecnologías, es decir, alfabetizarse digitalmente, ¿no? Y hay una tercera fase, que es la más compleja, es la más profunda, es la más invisible, la que toma más tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con la apropiación. La apropiación tendrá que ver con incorporar las tecnologías a nuestro diario actuar para extender nuestras capacidades, es decir, convertir las tecnologías en algo invisible, que no estamos conscientes de ellas y pasamos a potenciar nuestras capacidades, empoderar nuestras capacidades. Y un ejemplo de eso puede ser el reloj, que empodera nuestras capacidades de control del tiempo, un celular que podemos tener en el bolsillo, incluso los lentes, que pasan a ser cada vez más tecnologías invisibles, ¿no? Porque no estamos conscientes del uso de estas tecnologías. Bueno, ese proceso de incorporación toma tiempo y no es fácil. Otro buen síntoma de una buena o de una mala apropiación de las tecnologías es el hecho de la cantidad de contenidos que... ¿Todo bien? La cantidad de contenidos que somos capaces de producir en la red. Y un buen ejemplo es la cantidad de usuarios en el planeta de habla hispana que tienen acceso a la red y la cantidad de contenidos que hay en español en la red. La diferencia es significativa y eso tiene que ver porque aún no hemos desarrollado las competencias necesarias para no solamente ser consumidores de tecnología, sino que ser desarrolladores de tecnología y desarrolladores de contenido, que es una parte que todavía nos queda muy pendiente, ¿no? Y que la web 2.0 y las tecnologías de fácil acceso, sin necesidad de ser programador, han de alguna manera simplificado. Ahora, en este ciclo podríamos decir que tenemos distintos tipos de ciudadanos, ¿no? Hay algunos que han entrado en algún momento a la sociedad de la información y otros que todavía están tremendamente rezagados, ¿no? Prensky habla de los inmigrantes digitales y de los nativos digitales, haciendo referencia a ellos que están más, se sienten más cómodos con las tecnologías. Aquellos que nacieron en los 80, 70 y atrás han ido pasando por todos estos procesos, ¿no? Y aquellos que nacieron en fines de los 90 y la década que viene, ¿no? Su proceso de apropiación, todo el cruce de esta fase es mucho más comprimido, es mucho más rápido, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que los niños hoy día se sienten tremendamente familiarizados con el uso de las tecnologías, ¿no? Y eso obviamente genera un montón de cambios. No quisiera decir si son buenos o malos, pero genera un montón de cambios. Incluso hay algunos científicos en Estados Unidos que están postulando a que esto está generando ciertos cambios cerebrales en los niños, ¿no? Porque se están desarrollando ciertas habilidades y obviamente es probable pensar que algunas se están empezando a atrofiar o se están dejando de aprovechar, ¿no? Ahora, aquí quisiera decir solamente que
La preocupación que tenemos desde la academia es que a veces en los discursos de las macropolíticas regionales hay mucha preocupación en la parte de acceso, la parte de adopción a veces no es tan importante y la parte de apropiación parece invisible, ¿no? El impacto de poner una computadora en una sala de clase es mucho más evidente y visual que el generar las otras fases que son más complejas. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico cómo ha sido la curva de crecimiento de conectividad en el planeta con respecto a Internet, ¿no? Esta conectividad tiene mucha salud, digamos, o sea, está en un momento de mucho crecimiento. Si bien hay una suerte como de estabilización en los últimos años que se proyecta, hoy día cada vez más hay más gente conectada, ¿no? Sin duda que de manera insuficiente. Ya sabemos este viejo dicho de que en Manhattan hay más líneas telefónicas que en toda África, ¿no? Y sin duda que es insuficiente, pero el crecimiento pareciera mantenerse en una línea continua. Hoy a la fecha podemos decir que 1 de cada 7 habitantes del planeta cuenta con computadora, ¿sí? Pero esa es solamente la parte del acceso. Y la otra parte, que es la que nos interesa, la que yo voy a analizar después de esta call center, es la que tiene que ver con cuáles son los procesos sociales que pasan después de eso. Bueno, si hacemos una rapidísima resumen de la historia de Internet, así como Michael Moore de Estados Unidos, podemos decir que Internet es concebido en su momento, dejemos la parte de los militares, Internet es concebido en un primer momento como una herramienta para facilitar el intercambio entre investigadores, ¿no? En un laboratorio de física de la Unión Europea, Tim Berners-Lee, que es el señor de la izquierda, que muchos de ustedes deben conocer, desarrolla esta idea de generar plataformas que permitan, bajo una estructura hipertextual, el desarrollar espacios de transferencia entre un investigador y otro, donde yo puedo compartir, puedo acceder a la información del otro, ¿sí? Durante los 90 se puso muy de moda hablar de la interactividad, ¿no? Y apretábamos un botón y aparecía una ventana y nos parecía todo muy interactivo. Este señor ha hablado de un concepto que es mucho más interesante, que se plasma más en la Web 2, que es la intercreatividad, ¿no? Que es la capacidad de interactuar, pero mucho más que eso, es la capacidad de interactuar y de crear de manera conjunta. Pero bueno, en una primera fase la red era tremendamente restrictiva, ¿no? Restrictiva en términos de uno podía acceder a consumir los contenidos de otro, pero no necesariamente era capaz de poner sus propios contenidos. Por lo tanto, los primeros años de Internet es una red que pone fuerte acento en la parte del corporativismo, ¿no? O sea, las compañías especulan sobre Internet y compran a precios irrisorios sitios web y desarrollan, pero bajo la metáfora del gran hermano, era tremendamente unidireccional los espacios de transferencia de información, ¿no? Porque el usuario, el ciudadano, ustedes o yo, no teníamos demasiado espacio para crear. Por lo tanto, uno tenía ciertas restricciones. Si no tenía un amigo que tenía un computador y un servidor y que sabía escribir en difícil, en HTML, entonces a lo mejor va a ser bastante restrictiva la posibilidad de poner mis contenidos en la red. GeoCity era un ejemplo de la posibilidad de acercarse a escribir un poco, pero no era algo especialmente masificado, ¿no? Entonces podemos hablar de una primera fase de una apertura restringida. O sea, el mundo se conecta, pero solamente algunos tienen espacio para escribir. Y luego viene la parte divertida, viene la parte que genera un montón de movimiento, es una parte que está en pleno desarrollo y tiene que ver con esta explosión de compañías que van ofreciendo servicios en la red. Los servicios antes estaban en el disco duro, en el escritorio, ahora los servicios están en la red. Por lo tanto, se pone en las manos del usuario un montón de herramientas y recursos que hasta hace muy poco tiempo no eran más que para las personas que podían comprar esos software, ¿no? Y un buen hito de este espacio evolutivo es cuando la revista Time, en diciembre del 2006, pone como personaje del año una figura que cada año la revista Time iba haciendo muy pública, como personaje del año, dice, el personaje de este año son ustedes, ¿no? Ustedes los usuarios.
Y es tremendamente interesante porque en el fondo genera un cambio de paradigma en términos de que la gente ahora es la que tiene la posibilidad de decir cosas que antes estaban un poco restringidas a quienes tenían ciertas características y cierta infraestructura tecnológica. Bueno, y se habla de este concepto que me parece interesante, ¿no? No solamente de una web con fuerte acento en lo social, sino que de algo que tiene que ver con la construcción de redes de personas. Así como hablamos del social software, podemos hablar del social networking, ¿no? Que es la construcción de redes de personas, de redes de expertos o de redes de ciudadanos, de individuos que tienen espacios para compartir, de intercambiar cosas, ¿no? Bueno, y Wikipedia, que es un experimento muy representativo de este espacio de construcción de conocimiento y de intercambio de información, plantea esta definición. No sé si vamos a enlazarnos con ellos, ya luego seguimos como en las películas, con el próximo capítulo. Bueno. Y habla desde el micrófono también para que lo escuchen igual. Ambos. Sí, ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, no te escucho bien. ¿Estás ahí? ¿Con este? Sí. Pero me van a escuchar decía. ella, ¿no? Ah, no, no. ¿Ahora sí me escuchas? No, está muy cortado. Ahí cortó, ahí sí, ahora. Mientras tanto vamos sacando la presentación. Voy a sacar la pantalla ya para que no... Cintia, ¿me escuchas? Estamos listos, aquí estamos esperando. Tuvimos que cortar la conferencia para que salga. Un participante del Congreso de Flaxo. Por lo tanto, yo me atrevería a arrancar con esta pregunta de ¿y ahora qué? ¿No? Ahora que Internet ha cambiado tanto, ahora que la telefonía móvil se ha expandido de una manera impresionante, ahora que el wireless poco a poco va expandiéndose y el WiMAX, que es conectividad de banda ancha, de alto alcance, pareciera que el 2008 va a entrar de manera directa y sostenida en América Latina, por lo menos en México. Bueno, surge la pregunta, ¿no? De ver, ¿y esto qué cambios va a generar? Y algo más importante, ¿y yo en qué tengo que cambiar? ¿En qué me va a beneficiar esto? ¿En qué me va a perjudicar esto? ¿Qué transformaciones habría que hacer en los procesos de aprendizaje? Tanto el aprendizaje escolarizado, que es en las escuelas y en la universidad, como el autoaprendizaje, que también parece ser una herramienta fundamental en este contexto donde el conocimiento se convierte en un valor fundamental. Entonces, quizás pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Quizás una cosa interesante puede ser arrancar con alguno de los mitos de la sociedad de la información, ¿no? Porque el concepto de la sociedad de la información, tenemos música bonita al lado, el concepto de la sociedad de la información me parece que corre el riesgo de ser como simplificado a la compra de tecnología, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con eso. Los procesos de innovación de los países no necesariamente siguen las mismas pautas. Finlandia, Irlanda, que pueden ser referentes de la sociedad del conocimiento, sus apuestas de modernización, sin duda que ponen un fuerte acento en I+D, investigación más desarrollo e innovación, pero ahí no acaba el proceso, ¿no? Por lo tanto, no es una receta el camino para llegar a la sociedad de la información. Pasamos a la siguiente, por favor. Y una cosa que me parece importante
en este concepto mitológico de la sociedad de la información, plantear esto de que más conectividad genera más desarrollo, ¿no? Porque si la conectividad es solamente en los cables y no en los cerebros, entonces el proceso de conectividad termina siendo insuficiente, ¿no? Si usamos el acceso a determinadas tecnologías para aprovechar los espacios de transferencia de conocimiento y creación de conocimiento de manera conjunta, es decir, empoderamos los espacios de inteligencia colectiva, entonces sí estaremos haciendo un uso inteligente de las tecnologías, ¿no? Que parece ser uno de los desafíos actuales ahora. Pasamos a la siguiente. Y como comentábamos hace un rato, si bien el tema de la brecha digital es un nuevo espacio podríamos decir que es un nuevo tipo de pobreza en el contexto actual, ¿no? O sea, si ya teníamos suficientes problemas con la pobreza tradicional, ¿no? Ahora tenemos un nuevo problema, ¿no? Tenemos nuevos espacios de segregación con respecto a las personas que no tienen acceso a las tecnologías. Sin embargo, el tema de la brecha digital no acaba en la compra de la computadora. No acaba en la compra de la computadora. Me parece que se cortó. ¿Puedes enlazarte con ella, por favor? No acabaría la compra de la computadora, sino que tiene que ver con el otro tipo de brecha, la brecha del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando a América Latina para estar a niveles competitivos con otros países? ¿Más máquinas? Puede ser, pero ahí no acaba el proceso, ¿no? ¿A quién se le ocurre que puede estar faltando? ¿Quién me podría levantar la mano y decir un par de ideas? ¿Quién se anima? ¿Cuáles son las tareas pendientes que tiene América Latina para poder aproximarse a un contexto de una sociedad del conocimiento? A ver, está el rector aquí, así que... A ver, ¿quién se anima a decir algo? Levante la mano y lo diga desde atrás. A ver, ¿nadie se anima? ¿Qué puede ser? ¿Promoción? ¿Formación? ¿Solucionar problemas políticos? ¿Qué otra cosa? Muy bien, gracias. ¿Perdón? La unión, muy bien. ¿Qué otra cosa nos puede faltar como región para entrar de una manera más consolidada a una sociedad del conocimiento? Invertir en educación, muy bien. ¿Qué más? Investigación científica. ¿Qué más por ahí atrás? Transferencia de tecnología, innovación. ¿Qué más? Generar conocimiento. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Gestión del conocimiento. Excelente. ¿Qué otra cosa? A ver, compañeros. Querer emprender. Un cambio de mentalidad. Excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Ya? ¿Con eso tenemos la receta? ¿Hay más? Innovación, emprendimiento. Se empiezan a repetir las palabras. Veo un poco un glosario muy estricto con respecto a eso. Inversión económica. Bueno, si se fijan, parece que el problema es bastante multidisciplinario, ¿no? Es bastante más complejo que resolver una sola área, ¿no? Tiene que ver con educación, tiene que ver con una mentalidad emprendedora, tiene que ver con la capacidad de innovar, tiene que ver con invertir en investigación, tiene que ver con apostar en innovación, que no necesariamente es un proceso que se reditúa de manera directa, ¿no? Por lo tanto, aproximarse a una sociedad del conocimiento tiene que ver con una multidisciplinaridad de escenarios que hacen que sea complejo, pero al mismo tiempo una inversión a largo plazo. La manera en que vamos a acercar a América Latina a la sociedad del conocimiento va a ser una tarea que requiere de inflar los pulmones y trabajar un buen tiempo juntos y poniéndonos de acuerdo, ¿no? Generando bloques de manera similar a como lo está haciendo hoy la Unión Europea, ¿no? Colaborando. Y otra cosa interesante que luego vamos a ver, generando conocimiento de manera abierta y distribuida, ¿no? Que algunos lo llaman el Open Innovation, que es decir, los laboratorios que están desarrollando investigación, ya su producción endógena para ellos mismos, nos hemos dado cuenta que es insuficiente, ¿sí? La producción de conocimiento debe ser abierta y distribuida, es decir, yo genero una parte,
tú construyes otro pedazo y entre los dos podemos generar algo que a otra persona le puede servir o podemos juntar otro socio, ¿no? Es decir, en alguna medida, aquí hay varias personas que están en informática, ¿no? Que levanten la mano los que están en informática. Un buen número. Muy bien. Es decir, repetir en alguna medida la arquitectura del software libre, ¿no? Repetir la idea del open source, pero en la producción de innovación y conocimiento. Ahora, a nosotros también nos gusta hablar del Open Source Education, porque también la educación debe también cambiar de paradigma, ¿no? ¿Cómo vamos, compañeros? ¿No? Nos perdimos. Bueno, vamos a seguir y luego ellos se enlazarán.